Después del apartado La fe, con Dios el hombre hace valer al hombre, viene un apartado aún más interesante, que se titula Pero los serafines existen. Y es precisamente en este concepto en el que vamos a ahondar. Surgen preguntas como ¿qué son los serafines? ¿Qué simbología tienen? ¿Qué referencias bíblicas de ellos tenemos? ¿O de dónde radica su importancia? Pues bien, en este video vamos a responder a esas preguntas. Vamos a analizar por qué de estos seres angelicales nace la ruptura entre religión y fe. Y aún más importante, vamos a analizar la idea de por qué se puede argumentar de que es posible convertirnos en ángeles. Y más que posible, estamos llamados a ello. Después de todo, es el objetivo y la misión de la religión cristiana. Dentro del concilio divino se encuentran todos los seres sagrados que apoyan a Dios en su misión. Los ángeles son aquellos que muchas veces son confundidos con humanos. Ellos no poseen alas, a diferencia de lo que muchos creen, y su misión es ser embajadores espirituales o mensajeros. Por otro lado, los querubines se describen como criaturas híbridas con alas que cargan el trono de Dios. En las Sagradas Escrituras se menciona la visión que tuvo Isaías de Dios en el templo, cuando fue llamado a su ministerio profético. Los serafines son seres angelicales, quienes junto con los querubines ocupan los mayores rangos de la jerarquía angelical. Isaías describe que por encima de él había serafines, seres majestuosos con tres pares de alas. Con el primer par tapaban su cara, con el segundo par aleteaban, y con el tercer par tapaban sus pies. Entre ellos proclamaban la gloria de Dios, mientras se gritaban el uno al otro: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Los serafines mantienen una perfecta obediencia a Dios, y al igual que los querubines, se enfocan precisamente en la adoración a Dios. Bueno, ya acabamos de ver las referencias bíblicas que se tienen acerca de los serafines. Ahora vamos a ver la etimología. Por un lado, la palabra serafín nace la palabra serafim, que significan los que arden o seres de fuego. Por el otro, la palabra ángel deriva de la palabra en latín angelius, que significa mensajero. Ahora, recapitulando un poco sobre qué se dice de los serafines en la Biblia, se tiene referencias de que son seres de bondad, seres de paz, que están al servicio de Dios, que son mensajeros y que por encima de todas las circunstancias, en todo momento, aman al prójimo. Ahora, si combinamos estos conceptos que se nos dan en la Biblia con el significado de las palabras, nos vamos a dar cuenta o podemos inferir una cosa, que cuando se nos habla de seres de fuego, simplemente se nos está queriendo decir que son seres que iluminan. ¿E iluminan qué? Precisamente el camino. Y acá es donde nace la ruptura. Por un lado, se capta el mensaje como de seres superiores, seres inalcanzables, que aunque nos ayuden, están pues precisamente fuera de nuestro alcance. Pero por el otro, por medio de estas inferencias, podemos deducir que el mensaje realmente era incitarnos a ser como ellos. Después de todo, son los que iluminan el camino y los que iluminan a sus prójimos. Ahora, hay algo bien interesante cuando extrapolamos este concepto a otras culturas, ideologías o religiones. Un ejemplo de eso puede ser Siddhartha Gautama, más conocido como el primer Buda. Buda también tenía otro apodo, y era el iluminado, precisamente porque esa era la misión de él, iluminar a los demás, iluminar cómo tratar al prójimo, cómo amarlo y cómo actuar. Y es precisamente por eso que al principio del video dije que esta era la misión y objetivo de la religión cristiana. Ahora, para ver este concepto más a fondo, vamos a hablar de una figura un poco polémica o discutida que resultan ser los santos. Para empezar con el tema, es claro decir que los ángeles en realidad son aquellas personas que son nombradas santos, los cuales son hombres o mujeres destacados en sus diversas tradiciones religiosas por sus relaciones especiales con las divinidades. La influencia de un santo supera el ámbito de su religión cuando la aceptación de su moralidad adquiere componentes universales. Por ejemplo, es el caso de Teresa de Calcuta, de Gandhi o de Juana del Arco, esos modelos que serán expuestos posteriormente. Según los vocablos griegos, la palabra santidad transmite la idea de puro o limpio, en sentido religioso, apartado de la corrupción. Por ejemplo, en la tradición cristiana se trata de personas destacadas por sus virtudes y son como modelos capaces de mostrar a los demás un camino.
ejemplar la perfección. Como de acuerdo con la Biblia, Dios es amor, la principal virtud de los santos es consecuentemente su capacidad para amar a Dios y a los demás seres humanos. La religión cristiana considera que toda la humanidad está llamada a ser santa y a seguir a los santos que representan el ejemplo de creencia y seguimiento con Dios, cuya vida puede resumirse en un solo concepto, el amor al Ser Supremo. Por otro lado, en el budismo, al no existir el concepto de Dios, un santo es una persona iluminada o cercana a la luminosidad, y por consiguiente al amor supremo. De este modo es su karma quien determina el grado de pureza espiritual, el cual puede ser verificado por medios metafísicos, como lo pueden ser la percepción extrasensorial de los chakras por otros santos. Ahora vamos a hablar de algunos ejemplos de santos que fueron canonizados en la religión cristiana. Vamos a empezar por la Madre Teresa de Calcuta. Ella fue una monja católica de origen albanés, naturalizada india, que fundó la Congregación de las Misioneras de la Caridad de Calcuta en 1950. Esta monja durante más de 45 años atendió a pobres, enfermos, huérfanos y moribundos, al mismo tiempo que guiaba la expansión de su congregación, en un primer momento en la India y después en otros países del mundo. Tras su muerte, el Papa Juan Pablo II la beatificó. Posteriormente, su canonización, que es el proceso por el cual ratifican a un santo en la religión cristiana, fue aprobada por el Papa Francisco en 2015, después de que la Congregación para las Causas de los Santos reconociera como extraordinario el acto de que sanó a un brasilero de una enfermedad terminal. Juana de Arco fue una líder militar en Francia durante los años 1429 y 1430. Juana nació el 3 de enero de 1412. En el momento de su nacimiento, Francia estaba envuelta en una larga guerra contra Inglaterra, conocida como la Guerra de los 100 Años. Con tan solo 13 años, la joven Juana aseguró haber visto a San Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita. Estas visiones cambiaron el destino de la doncella. Según se cree, ellos le ordenaron llevar una vida devota y piadosa. Años más tarde, cuando los ingleses estaban a punto de capturar Orleans, esas voces la alentaron a ayudar a quien años más tarde sería conocido como el rey Carlos VII. Después de convencer a Robert de Baudricourt, comandante de una guarnición, Juana marchó hacia Orleans y lo liberó del asedio inglés. Tras su victoria, Juana fue conocida como la doncella de Orleans. Se dice que Juana prefería el estandarte a la espada y ejercía una gran moral a su ejército. Gracias a esto, además de su valor como estratega, Juana fue capaz de darle muchas victorias al futuro rey Carlos VII. El 24 de mayo de 1430 fue capturada por el duque de Borgoña. Tiempo después fue vendida al ejército inglés para que fuera procesada. Tras un largo juicio, que unos años más tarde sería descrito como injusto, Juana fue condenada a la hoguera con tan solo 19 años. La doncella de Orleans fue beatificada en 1909 y canonizada en 1920, convirtiéndose en la patrona de Francia y en un símbolo de la unidad nacional.